Nuestra experiencia al respecto del prejuicio es una constante como investigadores. Con esta muestra aún más. Trabajar sobre Galileo, su vida e inicios en la vida académica, el proceso en el que se vio envuelto y lo que vino después del mismo, ha sido y será, a nuestro juicio, el lugar donde repetidamente nos ponemos a prueba respecto de lo que he mencionado. No nos parece ocioso tocar este tema, ya que somos testigos en este sentido del daño del prejuicio en las mentes jóvenes, porque no permite juzgar la experiencia. Solo nos quedamos con lo recibido, pero vuelto una especie de impostación y no un reto a verificar realmente. Para ejemplificar, mejor dicho, tomamos como ejemplo uno de los paneles de la muestra que hoy nos reúne, y el cual hace presente una encuesta realizada a múltiples jóvenes europeos sobre cómo murió Galileo Galilei. Y las respuestas a esta muestra son las siguientes. El 30% afirmaba que Galileo murió quemado vivo por la iglesia, y el 97% estaba seguro que fue torturado. En ambos resultados, ninguno de ellos se ciña a la verdad, pues Galileo murió de vejez, viviendo en un palacio y publicando sus investigaciones como él las quiso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué estas respuestas? El prejuicio se impone antes que buscar con seriedad la verdad. La muestra está dividida en 4 partes. Vida y vocación a las ciencias en Galileo es la primera, la segunda, sus experimentos y descubrimientos, la tercera, el proceso, y por último, lo que continuó después del proceso a Galileo Galilei. Por un lado, hay un error grave, un mito grave que la exposición demuestra infundado, esta idea de Galileo perseguido, de una iglesia católica contraria a la ciencia. Esto es una falsedad absoluta. Galileo se mueve en el ambiente de las investigaciones científicas promovido por la iglesia de la época. El hecho que Galileo insista en publicar sus obras en Roma y en territorios vaticanos tiene una razón sencillísima, porque eran las obras que en todo el mundo se leían. Y el segundo mito, igualmente menos conocido pero igualmente equivocado, es el mito de un Galileo prepotente, de un Galileo interesado a publicar sus obras y a hacer conocer sus descubrimientos sin tener la base científica o los elementos científicos adecuados. ¿Por qué es particularmente importante este segundo mito? Porque la filosofía de la ciencia contemporánea ha aceptado a partir de los últimos 20-30 años la idea que la mente humana no puede conocer la realidad. Es decir, que conocemos no son cosas, no son realidades, sino simplemente las imágenes que nosotros tenemos de la realidad. La conclusión de esto es que todo descubrimiento científico es siempre y solo hipotético. Entonces, los que sostienen esta tesis afirman que tienen razón los jueces que condenan a Galileo, porque le piden a Galileo que escriba que lo que él ha descubierto es solo una hipótesis y no la verdad científica. Pero yo pienso que esta afirmación es una afirmación no exacta. Es verdad, creo yo que sea mejor decir que todo descubrimiento científico es provisional, es decir, es un descubrimiento de la realidad, real, de la realidad, pero es siempre una aproximación a la realidad. Es decir, hay que reconocer que la realidad es siempre más compleja, más variada, más creativa de lo que nosotros logramos descubrir con nuestras investigaciones. Pero no es correcto decir que lo que se descubre en la ciencia no es real, no es verdadero. Entonces me parece que esta exposición tiene la ventaja de colocarnos en una cercanía con lo que es el trabajo auténticamente científico y permite
alejarnos de dos mitos. Por un lado, la ciencia como la única verdad, la ciencia como lo máximo y todas las otras formas de pensamiento inferiores, y por el otro lado, una hipercrítica a la ciencia que hace que la ciencia sea una cualquier cosa, casi una obra de fantasía del hombre y no un trabajo de comprensión de la realidad. Gracias.